El Señor ministra tanto a través de esas clases con nuestro profesor, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por eso. Así que estas promesas bien bonitas, ¿verdad? Pero cuando yo me puse a leer 1 de Pedro 5:10, me puse a leer los versículos anteriores. Y no podemos rápido saltar a la promesa sin antes entender lo que Pedro nos está diciendo en esos versículos anteriores. Por eso fue que leí desde el versículo 6. Y dice aquí, 1 de Pedro 5, vamos al versículo... Antes de déjame darle un pedacito de contexto. Sabemos que está apóstol Pedro está escribiendo esta carta a los cristianos de lo que se conoce como Turquía hoy, porque era un tiempo de persecución y todos los cristianos, ¿verdad?, estaban pasando por mucha persecución, algunos estaban enfrentando hasta la muerte y esta era una carta alentadora para ellos. Y dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué difícil es permanecer humildes, ¿verdad?, cuando estamos pasando por luchas y por tribulaciones. Porque a nosotros nos gustaría hacer las cosas a nuestra manera, pero en los momentos de prueba es donde debemos decirle al Señor, aquí estoy, haz como tú quieras. Ser humildes ante Dios significa reconocer que Él tiene el control de nuestra vida, incluso cuando no conocemos la razón de nuestro sufrimiento. Y luego dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios quiere bendecirnos y honrarnos a su debido tiempo. Pero es necesario que obedezcamos humildemente a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, a pesar de nuestras pruebas. Dios honra a quienes confían en Él en medio del sufrimiento. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos sabemos aquí que Dios tiene cuidado de nosotros? Amén. Aleluya. Pedro usa el verbo echar para mostrar que debemos de soltar nuestras cargas, que debemos dejarle en las manos del Señor. Ansiedades, dejarle en las manos del Señor y confiar en Él. Confiar en Dios implica soltar todo lo que tengamos y no tratar de resolver las cosas a nuestra manera. En un mundo donde nos dice que debemos tener todo bajo control, Dios nos recuerda que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y que Él tiene control de todo y que nos levantará a su tiempo si confiamos en Él. Y ahora seguimos en la parte de confrontación. A mí me encanta la confrontación, por eso es que yo tenía que, Dios mío, Señor, habla, porque es hermoso recibir esas promesas del Señor. Pero ¿qué está de nuestra parte? ¿Qué acción debemos tomar nosotros, verdad? Está en nosotros también. Dice, estad alertas en la batalla espiritual. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí ser sobrios, nosotros sabemos que no tan solo es evitar el alcohol y todas esas cosas, sino tener una mente clara, estar conscientes en todo momento, tener disciplina, estar alertas. En tiempos de prueba y sufrimiento es bien fácil que el enemigo se nos meta en la cabeza y nos ponga a dudar de todas las promesas del Señor. Nos ponga a dudar de las promesas de restauración de nuestro Señor. Nos ponga a dudar de que el mismo Dios que hizo tantos milagros en los tiempos en la Biblia, que verdad es el mismo Dios que existe en el día de hoy. El enemigo trata de intimidarnos con peligro y agresión, pero el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y qué bonito es, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros tenemos nuestras luchas y nuestras batallas, podemos ver a nuestros hermanos que también han escogido confiar en el Señor durante sus batallas. Y quiero mencionar aquí rapidito el testimonio de mi mamá. Mi mamá está pasando por una situación de salud bien difícil. Ella tiene cirrosis. Y eso es, para los que no saben, es un daño que tiene el hígado. Y ella lo tiene en una fase bien alta. Entonces mi mamá siempre ha sido una guerrera del Señor. Y obviamente yo siempre estoy fija mi mirada en el Señor, en Jesús, en quién fue Jesús. Pero Dios me pone ejemplos en mi casa. Y cómo uno no va a mirar, ¿verdad?, a sus papás como un ejemplo a seguir. Mi mamá está luchando con eso. Hace ya algún tiempo, algunos años, como 1 o 2 años le dijeron eso. Y su petición, ¿verdad?, es que Dios la sane, que Dios haga el milagro, amén. Y todos confiamos y todos estamos
confiados en la voluntad del Señor. No estamos aferrados a lo que yo quiero, lo que quizás ella quiera, sino aferrados a la voluntad del Señor, sea la que sea. Pero qué hermoso es ver que aún en medio de su enfermedad, ella sigue predicando la palabra del Señor. Ella sigue proclamando al Dios de promesa, el Dios que restaura, el Dios que sana. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Yo he visto a mi madre orando por sanidad a otras personas. Y yo, wow, ¿cómo le hace? Wow, con tanto sufrimiento que ella debe estar sintiendo, ella aún así cree con una fe tan inmensa de que el Dios que la ha mantenido firme hasta ahora, Él puede sanar a otras personas. Por eso debemos estar siempre con nuestros hermanos, permaneciendo firmes en la fe. La vida cristiana es una constante lucha espiritual, pero en momentos de pruebas y sufrimientos no debemos aislarnos, sino que debemos estar atentos y activos en nuestra fe. Ahora llegamos a 1 de Pedro 5:10, esa promesa de restauración. Qué hermosa promesa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y vi que la Nueva Traducción Viviente decía restaurar. Y cuando uno lee, empieza a leer, más el Dios de toda gracia, yo me quedaba, Señor, tu gracia. Bástate de mi gracia, tu gracia ha sido tan hermosa en mi vida. Y cuando uno se pone a pensar en la gracia del Señor, en la misericordia, póngase a reflexionar un momentito sobre de dónde Dios lo sacó a usted y hasta dónde Dios lo ha traído. Esa gracia, esa misericordia tan hermosa. Yo le doy gracias a Dios por esa gracia que ha llegado a mi vida. Esa gracia inmerecida, infinita. Esa gracia que nos sostiene en el sufrimiento. Esa misma gracia es la que nos guía en los procesos de restauración. Dice aquí, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nuestra esperanza no está en este mundo, ni en todo lo que podamos lograr en esta tierra, sino en la gloria eterna en Cristo. Sino en la gloria eterna en Cristo. No nos enfoquemos en lo que podamos lograr en esta tierra. Tenemos que enfocarnos en lo eterno, en lo celestial. Aleluya. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro en este momento nos está diciendo, miren, sí, el sufrimiento que ustedes están pasando es real, es verdadero, ustedes lo están experimentando, pero es pasajero comparado con la eternidad. El sufrimiento es temporal, tu lucha es temporal, los diagnósticos pueden ser temporales, aleluya. Todo en este mundo es temporal, el ataque del enemigo a nuestras vidas también es temporal. Pero aquí yo tengo que siempre traer a Pablo a todo donde el lugar que yo predique, tengo que traer a Pablo. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que cuando usted se esté atravesando con alguna lucha, alguna batalla, el enemigo lo está atacando fuerte, usted recuerde, todo esto es temporal. En algún momento yo voy a experimentar esa gloria eterna y estaré allí juntos adorando al Señor. Aleluya. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de la prueba temporal, Dios nos perfecciona. Si pasamos por pruebas, si no pasáramos por pruebas, no vamos a poder madurar espiritualmente. Y después de cada prueba temporal, Dios nos afirma, que quiere decir que nos da estabilidad en su fe. El Señor nos fortalece, que nos equipa y capacita para lo que ha de venir. Y el Señor nos establece, que quiere decir que nos fundamenta en Cristo. En estos días yo estaba hablando con mi mejor amiga, que somos mejores amigas desde que teníamos como 5 añitos. Y estábamos ahí, a veces yo le digo Jova, porque se queja mucho. Y yo también puedo hacer ahí llorando Jova. También podemos tener nuestros momentos. Y estábamos diciendo, las pruebas no se acaban, las luchas no se acaban. Y nosotras decíamos, pero vamos a ponernos a reflexionar, ¿verdad?
sobre todo lo que hemos pasado. Y en la vida espiritual, eso va a ser como un ciclo de pruebas. Y nosotras estábamos hablando de esto hace como 2 semanas atrás. La vida espiritual, la vida de un cristiano es un ciclo de diferentes pruebas y a la misma vez uno siente que va subiendo como escalones, ¿verdad? Y si no llegan a ser por esas pruebas, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer en el Señor? ¿Cómo vamos a decir que creemos en un Dios si no hemos experimentado la gracia del Señor? Si no hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Si no llegamos a pasar por eso, ¿cómo vamos a poder predicar con pasión sabiendo que hemos vivido lo que estamos predicando? Así que le damos gracias porque en momentos de aflicción, cuando enfrentamos esos momentos de aflicción, Dios nos está preparando para algo más grande y seguimos creciendo en el Señor. Y no tan solo es para nosotros, hermanos, porque yo le decía a Lian, lo hermoso de esto es que todas estas luchas sí nos ayudan a madurar a nosotros, pero también nos ayudan a que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos. Sí, en algún momento yo pasé por algo similar y así fue como Dios me ayudó, así fue como Dios me restauró. ¿Escucharon, verdad? Dios lo hizo, no que en mi capacidades lo logré hacer, que Dios lo hizo. Así que eso es importante, dar testimonio de las maravillas del Señor. Y ahora vamos al Salmo 126 y nos vamos a enfocar en los últimos 2 versículos. Como contexto histórico, este salmo fue escrito tras el regreso de Israel del exilio en Babilonia. Y después de 70 años de cautiverio, el pueblo experimentó una restauración de la tierra. Y aunque todavía enfrentaban desafíos como la ruina de Jerusalén, ellos estaban agradecidos y decían que todo lo que había ocurrido, todo lo que había pasado, la restauración había sido por la gracia del Señor. El pueblo, luego del sufrimiento, estaba experimentando una alegría renovada. Con risas y alabanzas proclamaban las grandes cosas que había hecho Jehová con su pueblo. ¿Cuántos aquí podemos decir con risas y alabanzas las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros? Es tiempo de proclamar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. No se quede con eso, no se quede con que Dios lo sanó, que Dios lo restauró. Compártalo. La gente necesita escuchar esta historia para ellos también ver y creer y venir a los pies del Señor. Dice el Salmo 126, 5 al 6: los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. Este pasaje, ¿verdad?, tiene una metáfora de siembra y cosecha que explica cómo muchas veces el sufrimiento puede transformarse en una bendición. Y rapidito les cuento otro testimonio, ya estoy a punto de terminar. Nuestra iglesia en el 2017, cuando sabíamos que venía el huracán María, nuestra estructura no estaba del todo bien y sabíamos que algo podía suceder, ¿verdad? Así que nosotros cogimos todo lo que estaba en la parte del frente de la iglesia y la movimos para la parte de atrás, que era donde sentíamos que había más seguridad, donde estaban los saloncitos de los jóvenes, la escuela bíblica. Movimos todo, hermano. Cuando decimos todo lo habíamos movido para la parte de atrás. Pasa el huracán. Al otro día, cuando vamos a la iglesia, en la parte del frente creo que había un charquito, quizás. Y cuando caminamos a la parte de atrás, no había techo. No había techo. Literal, podías ver el cielo que estaba ya quitando las nubes de nublazón que había. El cielo ya se estaba despejando. Y todo el desastre que había dejado de las cosas que habíamos guardado. Perdimos todo, literalmente. Y fue en ese momento en donde experimentamos ese sufrimiento por tratar de guardar y preservar las cosas, ¿verdad? Fue un tiempo de angustia, estábamos recogiendo eso como una tristeza, porque fueron cosas que habíamos tenido con mucho sacrificio. Pero reconocíamos y sabíamos, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito y un plan con todo. Y a pesar de que fueron lágrimas y sufrimientos,
todo eso se convirtió en una cosecha de gozo al ver ese templo que está reconstruido para la gloria y honra del Señor. Ahora ya tenemos un techo fuerte, ¿verdad? Que Dios nos cuide con cualquier huracán y permanecemos fieles en el Señor y le damos gloria y honra al Señor por todo lo que tenemos, porque siempre hemos reconocido que sin techo con techo Dios nos ha sostenido, que aunque perdimos todo lo que teníamos atrás, Dios nos ha mantenido, Dios nos ha sostenido. Aunque sea difícil, la siembra a veces puede indicar el dolor, lo difícil, el sacrificio, los esfuerzos en medio de nuestras luchas, pero la cosecha representa la recompensa de la fidelidad y la restauración que viene de parte de Dios. Y este salmo nos recuerda que nuestras luchas no son en vano. Aunque pasemos por momentos difíciles, Dios promete que la cosecha será abundante y nos dice con gozo y alegría. Así que no importa las situaciones que ustedes estén pasando, pueden tener en mente que el Dios que les ha prometido que vamos a cosechar con alegría, amén. Y ese Dios que nos ha prometido, ¿acaso Él nos ha fallado en alguna promesa en algún momento? Amén. Podremos pasar por diferentes pruebas y sufrimientos, pero Dios nos ofrece una promesa de restauración. Y aquí yo les quiero recordar lo que hemos hablado. Humillados bajo su mano poderosa, alertas en cada batalla espiritual y con la certeza de que la restauración viene. Podemos mirar más allá del dolor presente porque sabemos que nuestras luchas son temporeras, hacia la gloria futura que Él nos ha prometido. Aunque sea difícil, podemos tener la confianza de que nuestro Dios, el Dios de toda gracia, nos perfeccionará, fortalecerá y nos establecerá. Ningún sufrimiento presente impedirá la restauración de Dios. Y eso quiero que se lo lleven en sus mentes, en sus corazones. Ningún sufrimiento presente, ninguna batalla presente, ninguna enfermedad presente, ningún problema presente impedirá la restauración de Dios en la vida de nosotros. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor una vez más por su gracia, por su misericordia. Y si alguien necesita oración, puede pasar. Amén. Y mientras oramos por todos, porque Dios ha sido más que bueno, Señor. Gracias por este hermoso privilegio, Señor, que tú me has dado de llegar aquí, Señor, para exponer tu palabra, Dios mío. Gracias por este recordatorio tan hermoso que tú nos das de que tú cumples tus promesas, de que como dice Jeremías 29:11, tus planes son de bien para nuestra vida. Gracias, Señor, porque yo estoy segura que cada persona que está aquí ha vivido tu misericordia, ha vivido tu gracia y ha vivido tu restauración, Señor. Tú que conoces cada uno de los corazones que se encuentran en este lugar, Padre, dale la fortaleza que ellos necesitan. Que tu Espíritu Santo sea recordándole cada una de las promesas que tú nos das a nosotros, Señor. Que en su debido tiempo, Señor, cumplirás todas y cada una de ellas, Dios mío. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, guárdalos, cuídalos, restaura sus vidas, Señor. Restaura sus relaciones familiares, restaura su fe, Señor. Restaura su fuerza, Señor. Restaura su salud en el nombre de Jesús. Y a ti nos encargaremos de darte la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y gracias por esta oportunidad tan y tan hermosa. De verdad, un privilegio. Dios les bendiga.